Buenos días, Dios les bendiga a todos. Les saluda Teodoro Darnot, precursor del divino orden de la teocracia para Venezuela y para América Latina. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum. En nombre de Dios Todopoderoso, voy a tratar un tema interesante en torno a la palabra de Dios, a las Escrituras. Se titula ¿qué es la teocracia? ¿Cuáles son sus principios básicos? Vamos a hablar un poco sobre esta palabra. La palabra teocracia es de origen griego. Ella está compuesta de dos sonidos. El primero es teo, que se traduce Dios, y el segundo es kratos, que se traduce poder, soberanía, gobierno o reino. Entonces, teokratos en su versión castellanizada es teocracia. Teokratos se traduce reino de Dios, poder de Dios, soberanía de Dios y gobierno de Dios. Son sinónimos de teocracia. En el Nuevo Testamento, sus originales griegos, de las epístolas, de los evangelios, donde hoy leemos reino de Dios en español, en griego original es teokratos, o sea, teocracia. Dice, Jesús anunciaba el reino de Dios, Jesús anunciaba la teocracia. El reino de Dios ha llegado a vosotros, la teocracia ha llegado a vosotros, en original griego. Usted dirá, bueno, pero no somos griegos. ¿Es cierto? No somos griegos, sin embargo utilizamos palabras griegas como democracia. Demo significa pueblo y cracia, gobierno. Democracia, gobierno del pueblo. Teocracia, gobierno de Dios. Son dos modelos de soberanía, de gobierno, el poder de Dios y el poder del pueblo. Vamos a meternos, vamos a introducirnos un poquito en la teocracia como gobierno de Dios. Primeramente, la base de la teocracia es la unicidad de Dios, que Dios es único. Por lo tanto, es el único soberano, no hay otro soberano. El pueblo no puede ser soberano porque no hay otro soberano aparte de Dios. Y nos basamos en un artículo de la ley de Dios que se identifica como el Shema, el oye en hebreo. Dice así: Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Traducción: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Voy a impartir también la bendición sacerdotal que corresponde a este modelo de gobierno y de sociedad. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Es un mandamiento bendecir a los hijos de Israel con esta bendición sacerdotal. Nosotros somos el nuevo Israel de Dios, el nuevo reino de Dios, la nueva teocracia de Dios. ¿Cuáles son los 10 principios teocráticos? 1. Pensamiento recto. 2. Sentimiento recto. 3. Intención recta. 4. Palabra recta. Y 5. Acción recta. Los otros 5 principios teocráticos corresponden al dominio. Domina tus sentimientos, domina tus intereses, domina tus gustos, domina tus deseos, domina tus necesidades. Si nada de esto te domina, has logrado dominarte a ti mismo, adquirir el dominio propio. Ahora podrás dominar al mundo. Practica la rectitud y que solo te domine Dios a través de su santa ley y a través de ti mismo como regente de Dios. La palabra teocracia aparece repetidas veces en el original griego y se describe, como dije, teókratos. Teo significa Dios, gracia, kratos se traduce reino, gobierno. Teókratos en griego, teocracia en español, son una misma palabra y significa reino de Dios o gobierno de Dios. La teocracia también es religión, porque rige. Viene religión de la palabra religare, del latín, que quiere decir volver a ligar. El hombre ha estado desligado de Dios y es necesario que sea vuelto a ligar con Dios, y de ahí viene la acción de religar, o sea, la acción de religión. Por lo tanto, el pacto es una liga, y con la liga se produce la religión, o sea, el volver a ligar con Dios. Entonces hablamos de la religión de la teocracia. El pacto teocrático. Todo lo que es gobernado por Dios es teocrático. Por ejemplo, el cuerpo humano es teocrático. Cualquiera que sea el cuerpo humano o el cuerpo animal natural, en su parte natural, es teocrático. Dios le estableció leyes naturales al cuerpo, las cuales él tiene que obedecer. El pelo crece, lo mismo hacen las uñas. El cuerpo también crece, envejece y muere. Todo esto lo hace en estricto cumplimiento o obediencia a las leyes de Dios. En este sentido, todo cuerpo humano o animal obedece a Dios. A esta obediencia se le dice teocrático, pues está siendo gobernado por Dios. Pero algo parecido ocurre con el resto de la creación. Todo obedece a Dios, todo es teocrático. Hay una teocracia universal. Lo único que se ha rebelado contra Dios es el pensamiento humano, para que el hombre sea un ser totalmente teocrático. Ha de someter sus pensamientos a las leyes morales, sociales, políticas y culturales de Dios. Si el hombre se somete a estas leyes, el mundo todo cambiaría. El mal desaparecería de la humanidad. Con este pensamiento teológico se levanta un movimiento revolucionario espiritual en Venezuela. Este movimiento procura el reunir a todos los venezolanos en torno
al Dios único Yahvé, conducir a Venezuela hacia un perdón y una reconciliación nacional, abrir una nueva página y escribir una nueva historia de Venezuela, la historia de la Venezuela teocrática. Esta nueva Venezuela significaría el saneamiento nacional de nuestro pueblo, la purificación de nuestro país, la paz y las bendiciones de Dios para todo el pueblo venezolano. En estos más de 200 años de historia, Venezuela ha experimentado un crecimiento incontenible del vicio, la corrupción, la prostitución, el satanismo. Nuestra nación se ha llenado de violencia sin límite. Vamos hacia el abismo de la autodestrucción y nadie parece reparar en ello. El culpable de todo esto, origen y causa de nuestros males, es el haber rechazado las leyes de Dios, que son el principio de la sabiduría, la sensatez y el temor a Dios. En lugar de las leyes de Dios, nuestros gobernantes, con el apoyo del pueblo o con el poder del pueblo, han colocado unas leyes elásticas, tolerantes, estimuladoras de la maldad. Han legalizado la prostitución, han tolerado la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo, el vicio, el satanismo. Ese sistema de leyes humanas se denomina en griego demócratos y se traduce al español como democracia. Demos significa pueblo, gracia se traduce como gobierno. Democracia es gobierno del pueblo. Es un sistema donde la soberanía no está en Dios, sino en el pueblo pecador. Y es el pueblo pecador el que hace las leyes democráticas que legalizan todo lo que Dios abomina. ¿Con qué más claridad le puede hablar Dios a un pueblo? Dios en nuestros días está hablando a Venezuela desde el movimiento teocrático y te invita a sumarte a estos cambios nacionales para que trabajes por ellos, luches por ellos y sacrifiques por ellos a fin de que Dios tenga una victoria en Venezuela y el mal pueda ser echado de nuestro país y Venezuela sea liberada de su dominio. La teocracia es entonces liberación de nuestro país para salvación nacional. ¿Qué sucede cuando no se cambia el sistema democrático? Cuando no se cambia la democracia por la teocracia. Entonces la nación toda queda bajo el grave pecado de apostasía, rebelión contra Dios. La apostasía consiste en caer de las leyes de Dios a las leyes humanas. El hombre sale de estar bajo el gobierno de Dios y cae bajo el dominio de Satanás, el cual domina a toda la nación, sirviéndose de las leyes humanas. En este contexto, todo culto a Dios es vano. Segunda de Reyes 17, 8, 19, San Mateo 7, 6, 7. Dejar el mandamiento de Dios por causa del mandamiento de los hombres es apostasía. Los teocráticos nos consideramos cautivos de un mundo apóstata, pero trabajamos, luchamos y sacrificamos es para vencer este mundo. ¿Cómo trabajar para la teocracia? Usted puede visitar nuestra página blog en internet en www.teovzla.com
blogspot.com y luego comience a compartir esta página web con todos sus amigos, con todos sus familiares. Ahí está toda la información que usted necesita para ser liberado del poder de Satanás en Venezuela y en América, y para ayudar a que todo su país sea liberado y sea salvo. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum.